de nuevo, acá estamos. Ahora vamos a ser un poquito solamente más puntillosos en una introducción a la unidad nueva, a la unidad 3. Fíjense ustedes que está pensado el programa para que lo que hemos ido ganando en los conceptos anteriores, ahora lo tengamos que aplicar. Ustedes han visto en la unidad 1 a Oslak, tanto en su video como en el material didáctico, cómo ha planteado la evolución del Estado en Argentina. Cómo se ha ido planteando la evolución de los estados también en Europa y en el resto del mundo. Y entonces ahora nos encontramos con que una Argentina que nace a partir de una estructura en parte heredada por los españoles y en parte transformada por las ideas del iluminismo, el liberalismo. Sin embargo, en su base social es una clase patricia que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con la aduana y que tiene que ver entonces con un modelo de crecimiento y un modelo de acumulación de riqueza muy a lo feudal. Es decir, la extensión de campo, ¿sí? Ganado, granos, ¿sí? Va a ser lo que motorice la economía argentina en sus inicios como Estado. Por eso ese primer estadio lo llamamos una forma, un modelo de desarrollo de primario agroexportador. ¿Por qué primario? Porque es la materia prima. Es el cobre en Chile, el guano en Perú, el trigo y la carne vacuna en Argentina. No hay valor agregado, diríamos, ¿no es cierto? Y es agroexportador porque el fin está justamente en que la riqueza provenga de proveer esos productos al exterior. Tengan en cuenta que ya a mitad del siglo XIX se había operado en el mundo entero lo que se llamó la División Internacional del Trabajo. Esto es, países industrialistas, países proveedores de materia prima, y entonces como que había un rompecabezas en el cual había roles y funciones de los estados en cuanto a la economía global, que también determinó entonces que hubieran países altamente desarrollados, países solo en vías de desarrollo, países que todavía no se desarrollaban. ¿Por qué? Porque justamente sus economías estaban atadas, ancladas a la producción primaria agroexportadora, que obviamente tiene un muy escaso nivel de valor agregado. Y a su vez, los países industriales nos vendían y nos venden cosas que ya sí tienen mucho valor agregado. Pregunten ustedes a sus abuelas, abuelos, los famosos casimires ingleses de la época de los 20, 30 del siglo pasado. ¿Con qué se hacían? Con lana argentina, patagónica. La gran calidad de esas prendas tenían que ver no solo con su confección, sino con su materia prima argentina. Sin embargo, es incomparable el valor de esa lana que iba a Lancashire o a London con la materia prima transformada, industrializada en prenda a través de la industria textil. Entonces hay un primer momento en la Argentina, desde 1853 hasta 1930, donde tenemos ese desarrollo agroexportador primario que nos hizo ganar fama como el granero del mundo. ¿Pero qué pasó? Pasó la Guerra Mundial, la primera, pasó la depresión de Wall Street, pasó el estancamiento de las naciones europeas, la decisión de producir ellos mismos para tratar de importar lo menos posible, y entonces ese modelo de desarrollo quedó estancado. Ya no podía Argentina crecer a través de ese modelo primario agroexportador. Entre otras cosas, porque luego de las migraciones de europeos hacia la Argentina, una nueva clase social va surgiendo. Ya no hay solamente un país de peones agrarios, ¿sí?, sino de gente que viene a trabajar a través de oficios, artesanías, que viene ya de experiencias industriales, etcétera, etcétera. Entonces acontece una necesidad imperiosa de transformación de ese modelo de desarrollo.
que se plasma en lo que conocemos como modelo de sustitución de importaciones. ¿Qué significa eso? Significa producir en nuestro país algo o mucho de lo que antes se importaba. ¿Por qué esto? No solo porque ya no hay renta suficiente en la exportación para aquellos que tenían y que tienen grandes monopolios, oligopolios como terratenientes, sino porque además se necesitaba generar trabajo. Siempre el campo o el agro, sobre todo en la pampa húmeda, implicó que la generación de fuentes de trabajo fuera mucho menor a la necesaria en función de la cantidad y el caudal de gente que ingresaba a nuestro país. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para generar trabajo y que la gente fabrique algo? La industria. Industria primero liviana, ¿sí? Cosas que rápidamente se pueden producir y operar en el consumo. Luego una industria que ya es una industria mediana, esto es, se fabrican máquinas para fabricar otras cosas. Y un tercer estadio en el que posteriormente ya se fabrica maquinaria de otro volumen, se fabrica acero, se fabrica aluminio, ¿sí? Es decir, la industria pesada, la industria que sostiene a todas las otras industrias. Ese modelo de sustitución de importaciones, entonces, es el que ocupó buena parte de la década del 40, 50, 60, 70, hasta mediados de los 80, en general en América Latina, en general. En nuestro caso en Argentina, con la dictadura entre el 76 y el 83, lo que se produce es justamente un gran proceso de desindustrialización a partir de otro modelo. Un modelo que llamamos neoliberal. ¿Qué significa este neo? Neo es nuevo, un nuevo liberalismo, es decir, las viejas recetas liberales de la Europa del siglo XIX ayornadas al siglo XX. Esto es, de nuevo la división internacional del trabajo, de nuevo abandonar la cuestión industrial y vincular solamente la riqueza a la capacidad exportadora primaria y trabajar a partir de los servicios y trabajar a partir de la renta financiera. Fíjense que a lo largo de todo esto yo no he mencionado ninguna de estos modelos de desarrollo en términos de bueno o malo, sino como procesos históricos sobre los cuales podemos hacer reseña de sus ventajas y justamente de sus, no solo desventajas, sino de sus altísimos costos. ¿Por qué ese modelo de desarrollo de sustitución e importaciones entra en crisis? Por la misma razón que el estado de bienestar. Si ustedes hacen como una especie de filmina, van a ver que los modelos de estado de bienestar casi siempre han estado vinculados a modelos de sustitución de importaciones, porque justamente el Estado es promotor de la economía, el Estado interviene en el proceso económico, da facilidades para que las pequeñas y medianas empresas puedan fabricar, hay capacitación, es decir, hay todo un movimiento del Estado donde favorece un movimiento económico que tiene que ver con no solo el estado de bienestar en general, sino específicamente con este modelo de sustitución de importaciones. Sin embargo, por sus propias limitaciones, por la contracción de deuda, etcétera, etcétera, es que ese modelo se resquebraja por dentro. Razones externas, como nos pasó luego de la dictadura del 76-83, donde creció exponencialmente la deuda externa. Entonces había una gran presión del Fondo Monetario, ¿para qué? Para que pagáramos lo que debíamos. Pero por otro lado había una gran presión interna, ¿sí?, de demanda social. Y entonces un Estado que está debilitado por la demanda externa y porque ya no puede sostener la demanda interna, porque además se desguazó y se desintegró toda su capacidad de intervención, bueno, ese Estado implosiona y entonces acontece lo que hemos visto como Estado neoliberal, que en su expresión después democrática la tenemos en la década del 90.
la década de 1990, 2000 y su correlato del 2001 es todo un largo proceso donde esa experiencia neoliberal, donde tenía que haber un Estado mínimo, donde se vendían empresas, donde teníamos que ahorrar plata del Estado para poder ser más eficiente y que sin embargo lo único que hizo es generar desocupación, etcétera, etcétera. Están en los libros de historia reciente, no les agrego nada nuevo. Hemos transitado luego otros intentos de estado de bienestar más recientemente. Estamos actualmente en una inflexión que puede catalogarse también de neoliberal, es decir, estamos en discusión. Todavía estamos en discusión porque hay modelos de desarrollo que no terminan de decidirse y sin embargo han ido configurando desde nuestro nacimiento como nación y como Estado a nuestra propia sociedad y al propio Estado. Por eso entonces lo que viene después de la unidad 3 que van a ver ustedes tiene que ver con la cuestión de los modelos de desarrollo en cuanto a lo sustentables que sean o sostenibles que sean y el uso del suelo como gran problema vinculado al desarrollo.